Muy buenas tardes, alumnos del Colegio Orión. Le habla el profesor Percy Rojas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es la materia. Continuando, ¿qué es la materia? El concepto básico de materia dice que es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo, posee una cantidad determinada de energía y está sujeto a interacciones y cambios en el tiempo, que pueden ser medidas. Esto es correcto. Todo aquello que tú puedas llegar a observar, todo aquello que tú puedas llegar a medir, pesar, visualizar, todo lo que hay a tu alrededor, es considerado materia. Incluso la materia que no se llega a ver a simple vista, como por ejemplo el aire o moléculas o partículas, también son materia, que están suspendidas en el medio ambiente. No se pueden ver a simple vista, pero están presentes. Dicho sea de paso, hablando de bacterias, virus, por ejemplo, con este virus que nos está azotando, el coronavirus, también es materia. Es una materia molecular muy diminuta que no se puede ver a simple vista, pero mediante microscopios sí se puede llegar a ver. Todo esto es materia, ya sea materia fría, muerta, materia fría, caliente, tibia, o materia viva, no viva, etcétera. Todo es considerado materia. Propiedades químicas de la materia. Cuando hablamos de propiedades químicas de la materia, nos estamos refiriendo a todo aquello en el cual su composición química, ya sea desde átomos hasta las moléculas, pueden llegar a cambiar mediante estos procesos, ya sea aplicando calor en una determinada materia, por ejemplo como el papel o un palo o una roca. Cuando se hace este proceso químico, la materia en sí ya cambia. Porque, por ejemplo, si tú quemas un pedazo de papel, ¿no? Era papel, pero cuando ya se ha quemado, quedan cenizas y su composición química ya no es la misma. ¿Ya? A todos estos procesos químicos que la materia puede llegar a sufrir, se les clasifica mediante propiedades. A continuación vamos a ver algunas de las propiedades generales y principales que tiene la materia. Primera propiedad química, el pH. ¿Qué es el pH? Seguramente en muchas ocasiones habrán escuchado el término pH en determinados productos. Para resumir, el pH consta de 14 partes o puntos esenciales. Del número 1 hasta el número 7 el pH se puede balancear y desbalancear. El pH óptimo para toda criatura, para todo ser vivo, es el pH neutro, que tiene la numeración número 7. Cuando esta numeración se eleva a 8, 9, 10, 11, 12, 13 o baja, se conoce como pH desbalanceado. Y cada ser vivo debe tener un pH neutro para que pueda funcionar su cuerpo debidamente. Cuando este pH se desequilibra, lo que ocurre en la persona es que hay consecuencias negativas, tanto en su salud física como en su salud mental, etcétera. Ahora, el pH en la materia se equilibra de manera casi automática. El medio ambiente tiene una manera de cómo equilibrarlo. Seguramente ustedes lo han hecho, lo hacen todos los días, pero sin saberlo el por qué. Químicamente una persona regula su pH simplemente al lavarse o asearse. El agua es el medio por el cual el pH se balancea. Es por eso que el agua en el medio ambiente es muy esencial para poder equilibrar este pH. Simplemente con la lluvia, procesos de estados, cambio de un estado a otro y mediante ese proceso el pH se equilibra en el medio ambiente, al igual que en las plantas y animales. La reactividad. ¿Qué es la reactividad? Se conoce como reactividad aquel proceso que reacciona ante algo. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, agarramos un pedazo de metal, ¿no? Y lo frotamos contra otro, lo chancamos, lo golpeamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir un sonido, se va a estropear, va a sufrir abolladuras. Entonces ese proceso de reactividad, eso que es el proceso simple, también se puede dar a escalas mucho mayores. Como por ejemplo, ¿cuáles? Cuando hay una combinación de sustancias de las cuales no deberían de combinarse, sufre una reacción química la cual cambia toda su estructura. Ejemplo, ustedes seguramente han visto que cuando una persona combina agua oxigenada con vinagre, esta reacción química, ¿qué es lo que hace? Hace que haya una reacción exotérmica y
se desprenda todas las partículas y moléculas que contienen estas dos sustancias. Eso es reactividad. Inflamabilidad. Bueno, casi todos los objetos pueden llegar a tener, casi todos, digo, no todos, pero la gran mayoría de objetos que tienen en su interior partículas de oxígeno, las cuales componen su estructura, pueden llegar a inflamarse. Ejemplo de ello, por ejemplo, la madera es muy inflamable porque tiene atrapados en sus moléculas grandes cantidades de oxígeno. Este oxígeno es el medio por el cual la llama llega a encenderse. Radioactividad. Pocos elementos químicos en la naturaleza son radioactivos. ¿Y qué es radioactividad? La radioactividad es el desprendimiento de moléculas por sí misma de una materia. Hay pocos, como le dije hace un momento, hay pocos elementos químicos que tienen esta capacidad. Y ahora, esta radioactividad genera grandes cantidades de calor a su alrededor y es muy inestable. Es por eso que en algunos países, incluyendo el Perú, se utiliza estos materiales que son radioactivos para generar electricidad en base al calentamiento de aguas, pasa por un proceso geotérmico y se genera electricidad. Propiedades físicas de la materia. A comparación con las propiedades químicas, hay una gran diferencia. En propiedades químicas, la materia sufre cambios, los cuales en muchas ocasiones son irreversibles. Por ejemplo, cuando yo cambio un pedazo de papel, este papel se quema, se convierte en ceniza, ya no vuelve a ser papel, ¿no? Aunque puede ser utilizado para la producción de otro tipo de materiales, pero ya no puede volver a ser papel. En cambio, en una propiedad física sí. En una propiedad física, el papel lo puedes arrugar, lo puedes moldear, lo puedes desplazar, hacer muchas cosas al papel, pero sigue siendo papel. Sea un papel arrugado, cortado, doblado, etcétera. Esas propiedades físicas vamos a verlas a continuación. Una de las cuales son muy conocidas, o las hemos visto, o las hemos utilizado, pero que no conocíamos su concepto básico. Propiedad física de la temperatura. La temperatura. La temperatura es simplemente el desprendimiento de calor o la falta de calor de un compuesto, de una materia, de una persona, de un cuerpo. Ahora, la temperatura puede variar dependiendo de las variables en donde se encuentre o del medio ambiente donde se encuentre esta materia. Por ejemplo, si una persona se encuentra en un lugar muy caluroso, su temperatura corporal aumenta. Si se encuentra en un lugar muy frío, su temperatura baja. Ahora, esta materia que es expuesta para subir o decrecer también se da en la naturaleza de manera natural. Consideremos, por ejemplo, los estados del agua. Tenemos estado sólido, líquido y gaseoso, que son los tres principales estados, en los cuales estos tres estados la naturaleza los moldea constantemente, cambiando de una forma a otra. Sigue siendo agua en diferente estado, pero sigue siendo agua. Si sea hielo, se descongela, ¿no? Se derrite y es agua. Si se calienta por el sol, se evapora, se forman las nubes, crea lluvia, sigue siendo agua. Entonces la temperatura es un medio físico porque el cual no altera al individuo o a la materia, ya sea agua, ya sea una roca, ya sea una persona, etc. Estados de agregación de la materia. Hace un momento les hablé de los tres principales estados, que son el estado sólido, líquido y gaseoso, generalmente representados en el agua. Pero para que surjan estos cambios, tiene procesos internos, de los cuales son, por ejemplo, como vemos en la imagen, fusión, que es cuando el estado sólido cambia a estado líquido. El estado de evaporación, que es cuando el estado líquido cambia al estado gaseoso. Todos los estados que tú puedes ver a continuación de solidificación, condensación, sublimación regresiva, sublimación progresiva, son aquellos estados de los cuales la temperatura del medio ambiente se encarga en hacerlo. Aunque no lo creas, estos estados de agregación pasan en el medio ambiente todo el tiempo, cuando sube abruptamente la temperatura o cuando desciende. Conductibilidad. Su propio nombre lo dice, conduce. ¿Y qué conduce?
En este caso puede conducir calor o electricidad. El calor simplemente, como vemos en la imagen, lo puede conducir a través de una barra de metal o a través de cualquier objeto metálico. Dicho sea de paso, no todos los objetos son buenos conductores del calor. Hay algunos que tienen poca resistencia al calor. Hay otros que tienen mucha más. Al igual que en la electricidad, hay algunos objetos que son mejores conductores eléctricos que otros. Como por ejemplo, en todos los aparatos que son eléctricos se utilizan el material, es el cobre. ¿Por qué el cobre? Porque es el cobre el mejor elemento o el mejor metal el cual puede llegar a conducir la electricidad. En el caso del calor, también los metales son buenos conductores de calor. La madera no lo es tanto. Es por eso que seguramente ustedes habrán observado que en la cocina, las mamás cuando preparan, las amas de casa, utilizan cucharones de palo. Porque estos cucharones de palo son muy pocos transmisores, conducen el calor en muy poca instancia. En cambio, si utiliza un cucharón que es de metal, sí, pues rápidamente se llega a calentar. Muy bien, alumnos del Colegio Orión, hasta aquí mi participación en este tema muy interesante de la materia. Nos vemos, Dios les bendiga.